Importancia de la capacitación y la correcta implementación de las señalizaciones industriales o ayudas visuales dentro del área de diseños espaciales de la empresa CC Service Chihuahua. El equipo está conformado por David Raimundo García Sagarnaga. Andrea Berenice Jaques Figueroa, Y César Eduardo Montoya López. Bueno, para empezar este trabajo, llegamos a la conclusión de que nuestro motivo principal en el que vamos a estar hablando y vamos a estar investigando es acerca de los riesgos laborales. Los riesgos laborales deben ser atendidos, pues hay que ponerles bastante importancia, ya que no debe haber desinterés ni ignorancia acerca de ello, ya que esto es sumamente importante y pues es algo muy simple, simplemente tenemos que tener una muy buena señalización, que esto nos ayudará como un factor preventivo y hay que tener una buena capacitación de nuestros empleados. Pues es una inversión, ¿verdad? Pero es algo fácil y esto nos ayudará pues a incrementar la eficiencia en lo que es nuestra producción y ahí va a haber más confianza laboral en nuestros empleados y vamos a obtener una mayor seguridad. Bueno, nuestros antecedentes. Nosotros nos basamos en tres trabajos. Estos trabajos fueron hechos pues cada uno por diferente persona. Uno fue hecho por Celso Ramón Montoya Flores y lo llamó la elaboración e implementación de un plan de riesgos laborales en la empresa de alimentos procesados Moseprosa, Nubinat S.A. Y asimismo, otra persona eh, llamada Daniel Ubrita Montaño elaboró otro segundo trabajo llamado Diseño e implementación de un sistema infográfico y señalítica en la escuela secundaria número 60 de Ciudad Juárez. Y el tercer trabajo corresponde a Darwin Jesús Anchundia, quien fue el encargado de hacer una tesis que la llamó Implementación de un plan integral de seguridad e higiene industrial en la empresa metálica Anchundia. Bueno, estos tres trabajos tienen algo en común y es algo en común es que vamos a ayudar a la seguridad y hay que evitar los riesgos en las empresas e industrias. Y esto pues se basa en lo que es el ámbito laboral. Estos tres trabajos nos sirvieron de mucho ya que nos dan una idea muy clara de lo que hay que, pues sí, contrarrestar en la empresa, lo que se está haciendo mal, ya en lo que es el ámbito de la seguridad. Bueno, el marco teórico son los temas en los que nos basamos y recopilamos información, principalmente para ver la metodología por la que nos guiaríamos. Aquí podremos analizar los diferentes tipos de clasificación que, que podemos tener en los temas. La primera clasificación serían los temas introductorios que están relacionados con la seguridad industrial. El primero sería la seguridad industrial, que pues aquí podemos observar los principales conceptos y los reglamentos, las leyes y todo tipo de instalaciones que están relacionados con con la seguridad en las instalaciones. El segundo tema sería la salud ocupacional, la cual se refiere a pues el estado anímico, el estado físico y el estado mental de los trabajadores para poder pues laborar de una manera eficiente. El siguiente punto o el siguiente tema serían las enfermedades y accidentes profesionales. Aquí nos enfocamos principalmente pues en una clasificación de cada una de las enfermedades y accidentes que pueden ocurrir al momento de que un empleado esté trabajando pues en su zona laboral. Y los análisis de riesgos sería observar, documentar y analizar los riesgos que existen dentro de una empresa para poder dar solución a ello. No más que eso lo veremos un poco más adelante, así como también los riesgos laborales, que pues sería la clasificación de estos mismos. Dando una pequeña introducción a este tema,
pues podemos hablar que los tipos de riesgos laborales serían físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, incendios, desastres naturales, entre otros. Saliendo de esto, iríamos a la siguiente clasificación dentro de los temas de nuestro marco teórico, que serían los temas que están relacionados o que se pueden aplicar ya dentro del marco metodológico. Uno de estos sería la clasificación de los riesgos laborales. Como lo comenté anteriormente, pues sería en qué situación se puede encontrar cada tipo de riesgo y cómo actuar ante cada tipo de riesgo. El siguiente punto sería la gestión de los riesgos, que la gestión de los riesgos sería, básicamente sería identificar un riesgo y evaluar el riesgo y tratar de dar solución a ese tipo de riesgo. El siguiente punto sería la metodología William Fine, que aquí nos basamos principalmente para poder dar solución al marco metodológico. Ya más adelante lo veremos, pero en pocas palabras, podría ser un procedimiento que está planeado para controlar el riesgo y las medidas en las que se podría medir, dependiendo de, pues sí, de el tipo de riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador. Este método es un método probabilístico y permite calcular el tipo de peligro al que se está exponiendo el trabajador según el evento, las consecuencias que lleva dicho evento y la probabilidad de que ocurra dicho evento. El siguiente punto en la clasificación del marco metodológico serían los temas que están relacionados a la prevención del factor principal, es decir, a los riesgos laborales de la empresa CC Service. El primer punto sería el control de riesgo, que luego de ya luego de identificar y evaluar los riesgos descubiertos dentro de la empresa, se deben de señalar algunos métodos preventivos que podrían servir como propuestas para mejorar las medidas para controlar los riesgos. El siguiente sería la prevención de los riesgos, que la prevención de los riesgos es nada más y nada menos que una técnica que se utiliza para identificar los riesgos que están relacionados con las actividades al momento de que el trabajador esté operando una máquina o una herramienta. Generalmente el personal que está involucrado debe tener conocimiento de los materiales a los que está expuesto. Y los equipos de protección personal, perdón, que estos, según obtenidos de la norma oficial mexicana, son el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que puedan ser causados dentro del área de trabajo, así como a factores de exposición, como agentes o contaminantes del ambiente. Eh, Dentro de nuestra investigación nos relacionamos principalmente o nos enfocamos principalmente pues, a las extremidades o a las áreas físicas del cuerpo que los equipos de protección pues principalmente ocuparían la cabeza, los brazos, las piernas y la cara, siendo estos pues ocupados por guantes, cascos, caretas, orejeras y zapatos de seguridad. Dentro del trabajo de investigación, hacemos una clasificación de cada uno de estos y el momento o la situación en la que deberían ser utilizados correctamente. El siguiente punto o el siguiente factor de la clasificación del marco teórico serían los temas que nos introduzcan a la señalización industrial, el cual, el primer punto, pues sería definir el concepto de señalización industrial, que es una parte de la ciencia, una parte de la ciencia de la comunicación que estudia la relación entre el riesgo que hay en un espacio y el comportamiento de una persona a dicha área de trabajo. El siguiente punto serían los principios de uso para las señalizaciones, que aquí podemos deducir o podemos observar. El principal propósito de las señales de seguridad es dar atención rápida y clara a situaciones perdón, a situaciones muy peligrosas. El principio de señalización es atraer la atención del receptor, es decir, del trabajador, para informarle con anticipación a los riesgos a los que puede estar expuesto.
siempre siendo claro y conciso. Bueno, y el siguiente punto dentro de esta clasificación serían las normas aplicables a la señalización. Durante nuestra investigación, principalmente al final de nuestra presentación, podrán observar que en las bibliografías casi no hay normas enfocadas a la señalización. Solamente encontramos una que sería la norma IRAM. Esta norma es universal y es aplicada en todos los continentes, según nuestra información. El siguiente punto serían los símbolos y los colores de seguridad, que la principal función de estos es llamar la atención de las personas en lugares, en objetos o en situaciones en las que se puedan causar accidentes de riesgo para la salud. Y estas mismas deberán indicar la ubicación de equipos o de dispositivos importantes para contrarrestar dicho accidente o riesgo. Y como último punto dentro del marco teórico, serían las recomendaciones al momento de realizar una señalización o una señalética, que sería tener en cuenta que las señalizaciones no eliminan los riesgos existentes dentro de una empresa. Tampoco dichas señalizaciones excluyen al patrón o al empleador a tomar medidas preventivas para reducir los accidentes. También debemos tomar en cuenta que las señalizaciones se deben de colocar estratégicamente y tener en cuenta que las personas o los trabajadores que interactúen con dichas señales de seguridad deben estar informadas ante el significado de cada una de ellas. Aparte de esto, hay que tener en cuenta ciertos aspectos como la visibilidad de la señalización, el contraste relacionado, como había comentado anteriormente, a los colores que se pueden observar y también el tamaño y la distancia del tipo de señalización. Se identificaron los riesgos laborales en el área de diseños espaciales en la empresa CC Service, así como su consecuencia y el área de riesgo, los cuales son los siguientes: ruido excesivo, falta de señalización, proyección de partículas, obstáculos en pasillos de trabajo, contactos eléctricos, escasa ventilación, caída de escaleras, polvo excesivo, posiciones no ergonómicas, turnos excedentes a las 8 horas laborales, sobreesfuerzo físico, orden de limpieza deficiente, herramientas no ergonómicas, no utilización de equipos de protección personal, falta de capacitación en el personal, caídas a distinto nivel, utilización inadecuada de herramientas de trabajo. Haciendo una evaluación de riesgos según datos recopilados por el método de William Fine, obtenemos que existen 17 agentes de riesgo a considerar que influyen o son propensos a influir en los accidentes más comunes en la empresa CC Service. Aunque es común la existencia de muchos agentes de riesgo, debido a que, aunque tengan un grado de peligro bajo, aplican a presentarse. Es claramente apreciable que destacan varios agentes, tales como el ruido excesivo, una señalización inadecuada, exceso de polvo y la falta de capacitación al personal, por lo cual es necesario abordar y dar prioridad a estos riesgos para reducirlos. A continuación, se describen las señalizaciones existentes en el área de diseños espaciales de la empresa CC Service, así como una propuesta realizada durante esta investigación de cómo sería una señalización del departamento de forma más eficiente. La propuesta está basada en el análisis de datos recopilado por la gráfica obtenida en la evaluación de riesgos del método de William Fine. Con las siguientes acotaciones se muestra cómo se implementará cada tipo de señal necesaria en el área de diseños especiales. Con las señalizaciones actuales en el área de diseños es posible observar el bajo número de señales que se ubican dentro del área, añadiendo que dentro de los factores de riesgo más propensos obtenidos en la gráfica antes mencionada, no existe alguna señalización específica que informe acerca de exceso de polvo en el área, sobre el ruido excesivo y tampoco paneles que muestren métodos de uso de maquinaria en tanto a falta de capacitación del personal. Así como todo esto recalca el factor de riesgo que indica una señalización inadecuada en las instalaciones del área.
Debido a la falta de esas señalizaciones importantes, realizamos una segunda tabla como una propuesta de cómo sería la señalización inadecuada, ya añadiendo las señalizaciones correspondientes según los agentes de riesgos observados en esa área. A continuación, se muestran las prioridades de riesgos a eliminar según el principio de los factores de riesgo. Esta prioridad se presenta según el grado de peligrosidad que exista en el área de trabajo. Teniendo un análisis de la tabla, tenemos un resultado que demuestra que la prioridad es reducir el polvo excesivo, el ruido excesivo y mejorar el ámbito de la capacitación personal son prioritarios. Sin embargo, todos los riesgos deben ser abordados para disminuir los riesgos existentes. Tomar en cuenta la dificultad de disminución de un riesgo es muy importante, ya que si tenemos un riesgo de nivel medio o alto y dicho problema es significativamente fácil de enfrentar o solucionar, entonces ese factor pasa a ser un factor primeramente prioritario, siempre y cuando sea solucionado rápidamente. Después de ser solucionado, volvemos a analizar el orden de importancia de cada factor de riesgo. Bueno, como parte de las conclusiones, que sería el capítulo 5 dentro de nuestra investigación, cabe aclarar que uno de los principales, o bueno, la principal observación que pudimos tener es que las conclusiones no pueden ser completamente directas o aplicables a nuestro proyecto, ya que como estamos hablando de una empresa privada, no podemos aplicar ninguna de las anteriores conclusiones debido a decisiones de la empresa y a los requerimientos económicos, pero teniendo conclusiones no aplicables y que sí podemos observar mediante la metodología utilizada, logramos observar que los trabajadores de la empresa CC Service, principalmente en el área de diseños especiales, están expuestos a diversos agentes de riesgo, que como ya lo comentó mi compañera Andrea, los principales factores de riesgo serían el exceso de polvo, el exceso de ruido y una inexistente capacitación para los empleados. Eh, También otro punto que podríamos observar es que implementar las señalizaciones lograría informar a los empleados sobre los riesgos a los que se están exponiendo, eh, así para poder así generar conciencia en el cuidado y la responsabilidad de la salud de cada uno de estos. Otro punto sería es que la capacitación es fundamental para la salud laboral y tomamos en cuenta que la empresa no brinda dicha capacitación para los empleados. Otro punto sería es que los empleados desconocen de la importancia de los equipos de seguridad, así como los reglamentos o las instrucciones para poder operar las máquinas. Otro punto sería es que la empresa no cuenta con un departamento de seguridad e higiene. Y el último punto que logramos observar dentro de nuestras conclusiones es que la empresa no cuenta con un archivo o carpeta de accidentes, los cuales tienen como principal función tomar como referencia los antecedentes históricos de accidentes para poder así reducir la tasa de accidentes que puedan ocurrir en el futuro. Como lo comenté anteriormente, pues las conclusiones no pueden ser completamente aplicadas debido a factores externos relacionados con la empresa, por lo cual nos dimos a la tarea de realizar algunas recomendaciones que sí pueden ser pues aplicadas a la empresa o pueden ser sugeridas para que la empresa pueda aplicarlas y en cierta parte darle un poco de aplicación a nuestro proyecto. La principal sería que con el fin de reducir los accidentes del trabajo, la empresa debe darle mayor importancia al ámbito de la prevención y el control de los riesgos, así como también al tema de la seguridad y la higiene. Otra recomendación sería que la empresa debe implementar los recursos que capaciten a sus empleados, así como tener un correcto uso de la maquinaria y de las herramientas con el fin de reducir los accidentes que involucren al operador con la máquina. Otra recomendación sería que la empresa debe implementar un archivo que recopile los accidentes, como ya lo comenté anteriormente, con el fin de obtener un historial para lograr reducir dichos accidentes en un futuro.
Otro punto sería que la empresa debe ejercer un análisis de las señalizaciones, eh, por lo menos, según nuestra investigación, anual o semestral, con el fin de actualizar su información referente a la identificación y la evaluación de riesgos ocurrida en el área de diseños especiales y en toda la empresa en general. Otra recomendación sería que se debería invertir en el tema de la seguridad de higiene. Y por último, como última recomendación, sería crear políticas de seguridad en las que el patrón se comprometa a proteger la seguridad, la salud y la integridad física de todos sus empleados. Esta investigación fue basada con la ayuda de las siguientes fuentes. Cabe destacar que dentro de nuestras referencias obtenidas, se puede observar que casi todos los trabajos observados o las fuentes de información son en español, ya que como durante nuestra investigación logramos pues concluir que existen diferentes normas para evaluar los riesgos y para evaluar las señalizaciones dependiendo del país en el que se apliquen, por lo cual decidimos utilizar fuentes de información cercanas a las de México, como las latinoamericanas y las españolas. Principalmente nos basamos en fuentes de información chilenas, colombianas y ecuatorianas.